Amables oyentes, cordial bienvenida a este programa sobre las efemérides a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Maestro Rodolfo Pérez González, bienvenido a su programa. En 1695 muere en Londres Henry Purcell. Este compositor pues tiene un prestigio bastante grande entre los más grandes músicos. Es uno de esos prestigios muy selectivos. El caso de Yehudi Menuhin, quien dice que es el músico más grande de todos los tiempos, y lo dice consciente de que lo está comparando con Bach, con Mozart, con Beethoven, con Schubert, con todos ellos. Para Menuhin es el músico más grande. Esto es perfectamente aceptable. Cada uno lleva en el fondo de sí mismo un autor al que adora, y eso es absolutamente inevitable y muy respetable. Aceptamos que Menuhin tiene motivos muy poderosos para admirar profundamente a este maestro inglés, que fue el último de la gran tradición inglesa, después de lo cual hubo un gran vacío que apenas se recupera en este siglo. Él había nacido por allá en el año 1659 y era hijo de un músico de la corte de Carlos II, aquel que murió horriblemente, y había cantado en la capilla real como niño cantor. Después fue junto al organista John Blow, fue en la catedral de Westminster ayudante. Él era el afinador oficial del órgano y tenía un jugoso sueldo de 2 libras al año. En esa época escribió fantasías y obras para cuerdas. Después escribió la famosa Oda para el Día de Santa Cecilia, que es una de sus obras que más prestigio le dio en su tiempo. Había escrito también La Reina de las Hadas, sobre un tema que después trataría Felix Mendelssohn y Benjamin Britten, que es el sueño de una noche de verano. Y la obra maestra de Henry Purcell es indudablemente la ópera Dido y Eneas, que compuso 6 años antes de su muerte. En los días finales él compuso para los funerales de la Reina María, compuso una música tremenda, que es de una intensísima, de una fuerte sabor fúnebre, donde alternan una fanfarria con instrumentos de percusión, aquellos cortejos formidables que se hacían de una manera muy solemne, muy a la manera inglesa. Había en algunos puntos del recorrido del cortejo, había coros ubicados en unos tablados, y junto al cortejo iban los timbalistas y los instrumentistas de viento, es decir, como una especie de banda, que los timbalistas iban montados a caballo. Cada caballo, el pobre caballo, se aguantaba un timbal en cada una de sus lomos, y este cortejo iba haciendo como unas pausas, unos lugares de detención donde se cantaba un salmo y seguían hacia adelante. Esto fue muy impresionante y todo el mundo comentó la hermosura y lo conmovedor de esta música, que 8 días después le fue cantada a Purcell en sus funerales. Murió 6 días después de la Reina María. En realidad es una de las vidas más cortas. Purcell murió de 36 años y es uno de esos tipos portentosos que tienen esa característica de frescura y de ardor juvenil que no se pierde nunca, que es el caso Schubert, el caso Mozart, el caso el de Mendelssohn, que son personajes que vivieron muy poco tiempo, pero cuya música no tiene ningún indicio ni momento de ocaso y de debilidad. Este fue Henry Purcell, que fue enterrado con todos los honores en la abadía de Westminster. En la fosa puso una inscripción donde dice que Purcell se trasladó al único lugar donde podía ir y encontrar una armonía mejor que la que él había hecho. Vamos a escuchar a continuación una selección de estos funerales para la Reina María. Pero antes le quería hacer este comentario, maestro. Es curioso
que Henry Purcell muere un 21 de noviembre y una de sus obras importantes es la Oda a Santa Cecilia, que precisamente el día de su celebración es el 22 de noviembre. O sea, murió un día antes de la conmemoración a Santa Cecilia. Era una fiesta muy importante para todos los ingleses y encontramos que todos los grandes compositores ingleses, desde Thomas Tallis y de ahí para atrás todavía, es decir, desde el siglo XVI era normal que los grandes compositores ingleses hicieran una conmemoración muy especial del Día de la Música. El Día de la Música es pese a lo que han tratado de hacer modernamente los franceses de implantar el 24 de junio. El 24 de junio es un día de carnaval. Es el día de San Juan, la noche más corta del año, en la noche de la verbena, y es una noche de parranda. El día del solsticio de verano. El solsticio de verano es una noche para parrandear. Es decir, hay partes de Europa donde la noche es tan supremamente corta que hasta los niños chiquitos no duermen, ese día no los acuestan, sino que se amanece bailando por ahí al aire libre. Es decir, ese reemplazo de la fecha tradicional de Santa Cecilia, yo creo que no viene al caso. Está bien que se haga cualquier otra fiesta alrededor de la música, pero el Día de la Música es el Día de Santa Cecilia, y para esa fecha todos los grandes compositores ingleses escribieron algo importante. No hablemos de Jorge Federico Händel, que escribió más de una oda para el Día de Santa Cecilia. Henry Purcell escribió también, pues, es su las famosísimas odas, porque son varias, y muchos de los otros compositores europeos compusieron para esta fecha. El 22 de noviembre era una fecha tan importante, pues ya lo encontramos, por ejemplo, en autores que se dedicaban a actividades muy distintas, como Charles Gounod, que escribió una gran oda a Santa Cecilia y una misa de Santa Cecilia. Lo mismo Alessandro Scarlatti. Es decir, infinidad de los grandes músicos tuvieron esta fecha como una fecha muy importante. La oda a Santa Cecilia de Henry Purcell había sido estrenada así, pues cuando Purcell tenía 24 años. Vamos a escuchar, como lo habíamos prometido, una selección de los funerales de la Reina María de Henry Purcell. Seguimos, maestro, el 21 de noviembre con el estreno de la ópera Los Piratas en Londres en el año 1792. Esta ópera, Los Piratas, pertenece a Stefan Storace. Stefan Storace era era una familia muy musical. Su hermana Nancy Storace se llamaba realmente Celina Storace. Ella había nacido en Londres y era de familia, la madre era italiana, entonces ahí hubo mucho interés en que la muchacha, que tenía una bellísima voz, fuera a estudiar canto a Italia, y estuvo en Roma y pues después de pasar por varios profesores, finalmente se radicó por un tiempo más o menos largo en Viena. Tiene una relación supremamente importante con Mozart, quien escribió para ella el papel de Susana en las bodas de Fígaro, pues cosa que ya es archiconsagratoria. Se habla de algún amorío de Mozart con la Storace, también no sabemos de eso, debió haber sido muy bello. Lo cierto es que el hermano era discípulo de Mozart, y en el año 86 parten de nuevo hacia Londres, donde Storace tiene realmente una carrera muy brillante como compositor de óperas. Las óperas de Storace fueron, pero en realidad, éxito tras éxito, y a un régimen de 2 o 3 por año, lo que lo convierte en uno de los grandes compositores de ópera italiana, porque era italiana, y posteriormente de ópera inglesa en el finales del siglo XVIII, esa última década del siglo XVIII, al lado de otro compañero, también discípulo de Mozart, que fue Atwood. Esos dos compositores ingleses que Atwood estuvo menos tiempo, pero fueron ambos discípulos de Mozart, y se conserva en la obra de Mozart como importante las indicaciones pedagógicas que él le dio, porque se conservan ejercicios hechos para estos dos alumnos. En realidad es un compositor que valdría la pena rescatar. Todavía no ha resucitado. Sí, no se encuentra ningún registro discográfico de la obra de Stefan Storace. Continuamos entonces
el 21 de noviembre, ya en el año 1831, con el estreno en París de Roberto el Diablo de Giacomo Meyerbeer. Giacomo Meyerbeer, como fue uno de los grandes compositores de ópera, o de lo que se llamó la Gran Ópera en Francia. Era esa ópera monumental llena de escenografías gigantescas, con coros, gran orquesta, ballet, que fue el tipo de ópera contra la que tanto protestó Wagner, pero Wagner protestaba por todo. Lo cierto es que Meyerbeer fue uno de los grandes auxiliadores en la peor época de Wagner, lo que no le impedía a él hablar mal de Meyerbeer. Lo cierto es que la ópera francesa siempre anduvo en manos de extranjeros, como en la generación anterior, en épocas anteriores había estado pues la famosa pelea de la guerra de los bufones, que fue entre Piccini, italiano, y Cristóbal Gluck, es alemán. Había con intervenciones un tanto laterales de Jean-Jacques Rousseau, pero las peleas de los franceses siempre eran entre extranjeros, y en la época posterior, en la época de Meyerbeer, pues la ópera francesa estaba en manos de este alemán judío y de otro judío alemán que era Jacques Offenbach, un tipo de mucho menos vuelo indudablemente que Meyerbeer, y sobre todo le faltaba esa grandiosidad y la capacidad de Meyerbeer. Entonces se dedicó a hacer parodias, era un poco más payaso, aunque era un melodista excepcional. Pero de todas maneras Meyerbeer tiene una significación muy importante dentro de la ópera francesa, y esta ópera, Roberto el Diablo, fue una de las obras que cimentó realmente el prestigio y la fama de gran operista que tuvo Jacobo Meyerbeer. Hay tal vez alguna observación que hacer sobre el apellido. Él era Meyer y era muy rico, él en realidad era bastante rico, pero algún pariente le puso como condición el tomar su apellido para recibir su herencia, y sin ningún problema le añadió el Beer, quedó Meyerbeer y listo. Vamos a escuchar una selección de una de las óperas de Giacomo Meyerbeer en este programa Efemérides con el maestro Rodolfo Pérez González. Nos encontramos ya, maestro, en el 22 de noviembre, precisamente el día de Santa Cecilia. En el año 1710 nace en Weimar Wilhelm Friedman Bach. Este día es un día maravilloso. Ya habíamos hablado sobre la importancia que había tenido el día de Santa Cecilia en la vida musical, pero hay una coincidencia que ya es más notable y más rara, es la cantidad de grandes músicos que nacieron en esta fecha, 22 de noviembre. Hablamos de Friedman Bach. Wilhelm Friedman Bach fue en medio de todo una persona un tanto desorganizada. No era esa seriedad y esa consagración y rectitud de su padre, que era, yo creo que Juan Sebastián Bach está muy cerca de ser un santo, y si no es santo Bach, entonces nos tragó la tierra a todos. Sí, lo cierto es que Friedman Bach era un señor de vida un poco más disoluta, le gustaba mucho el vino, parrandeaba, y era un hombre un tanto desorganizado, pero un gran músico. Eso sí, no cabe la menor duda de que era un gran músico. Las improvisaciones de Friedman Bach fueron famosas por muchos años en toda Alemania. Era de esos personajes que tomaban un sujeto de fuga y lo trataban a 3, a 4 o a 5 voces como si fuera realmente un juego musical. Es un juego, pero un juego supremamente difícil, y Friedman Bach lo manejaba con una habilidad sorprendente. Pero volviendo al cuento, es que en esta misma fecha nació, por ejemplo, Corradino Kreutzer, que fue un gran compositor de canciones, de estas canciones para coro masculino, y de algunas operetas alemanas. También nació... A él le dedicó, perdón, maestro, Beethoven una de las sonatas, la sonata Kreutzer. No es el mismo, no es el mismo. Kreutzer era el violinista. Corradino Kreutzer no es el mismo a quien Beethoven les dedicó esa sonata. Es otro tipo es un tipo desagradable, porque fue un señor que, aunque el apellido es alemán, era francés,
y no le quiso parar muchas bolas. A él le pareció que este señor le había dedicado una sonata muy fea. No se dio cuenta de lo que le dan. Hay gente que no merece que le hagan ciertos homenajes. Otro nacimiento importante ahí fue el de Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo y Manuel de Falla. Y Benjamin Britten. Exactamente. Y hay otro un poco más atrás, que es el de Jacob Obrecht. Obrecht, que fue uno de los grandes maestros del siglo XV, nació también el día de Santa Cecilia. Como para rematar la tanda, podríamos hablar sí, de los estrenos, de 4 estrenos famosísimos de Händel en Londres, porque esta fiesta era conmemorada ante todo con música. Y pues una de los oratorios que estrenó Händel en el 22 de noviembre, por ahí en el año 739, fue la Oda de Santa Cecilia y la fiesta de Alejandro. La fiesta de Alejandro es uno de los himnos más bellos que se han escrito a la música. Es decir, hay ciertos momentos de elogio al poder de la música. Uno de ellos es precisamente ese oratorio de Händel. En la fiesta de Alejandro, Alejandro pide que suenen los instrumentos de bronce, que suenen los cobres, que suenen las maderas, que suenen las cuerdas, y es decir, es casi que un concierto múltiple el que se está dando, algo similar a lo que ocurre, pues sí, es una especie de oratorio de una condición muy particular. A esto le añadió Händel la Oda de Santa Cecilia, una de las odas de Santa Cecilia, que son realmente himnos a la música, y como alabanzas a la música, como himnos a la música, yo creo que la flauta mágica, por ejemplo, es otro de esos grandes himnos a la música, como al poder de la música, que es lo mismo que está tratando Händel en la fiesta de Alejandro. Maestro, yo creo que es el momento, la ocasión feliz para escuchar precisamente en este día que conmemoramos el día de Santa Cecilia, la patrona de la música, la oda que compusiera Jorge Federico Händel en uno de sus apartes, ¿me parece? Formidable. Estamos ya en el 23 de noviembre. En el año 1585 muere Thomas Tallis en Greenwich, cerca de Londres. Thomas Tallis es uno de los grandes polifonistas ingleses y pues indudablemente uno de los músicos más notables de todo el siglo XVI. Él trabajó como organista en la abadía de Waltham, ahí cerca de Londres, pero con la disolución de los conventos y de las órdenes religiosas, obra de Enrique VIII, se fue a Canterbury, donde llegó a ser gentilhombre de la Capilla Real. Este trabajo estuvo sirviendo a 5 monarcas por espacio de 40 años, y a finales de su vida compartió con William Byrd un privilegio real que les autorizaba a editar música. En realidad era una actividad un tanto nueva, pero era una de las fuentes grandes de ingresos que se convierte realmente y posteriormente más en uno de los sostenes de la actividad creativa musical. Hay un motete que sigue siendo antológico en la historia musical, que es el motete llamado Spem in Alium. Este motete está escrito para 40 voces, distribuidas en 5 coros de 8 voces cada una. Uno podría pensar que estaba haciendo una cosa realmente masiva de coros contrapuestos y dialogantes, como se trataba en la época de Gabrieli, pero en realidad es mucho más compleja la construcción de este motete, donde las voces van entrando en forma imitativa, de coro en coro, y hasta llegar a producir una verdadera catarata sonora de una belleza incomparable. Esta es una de esas obras que sigue desafiando a la técnica de la grabación. No se puede hablar de que se haya hecho una digna grabación de semejante obra, porque en realidad el efecto que trabaja Thomas Tallis es un efecto que viene a tener mucho sentido en Gustav Mahler, que es el espacio y la dirección sonora.
En Mahler, por ejemplo, cuenta mucho el que proceda de una dirección o de una cierta lejanía, un sonido especial, o que haya, pues, que entre en consideración toda esta cuestión de la atmósfera sonora. Ya Thomas Tallis había manejado estos problemas por allá en los años de finales del siglo XVI. Este compositor es tal vez uno de los compositores más grandes que tuvo Inglaterra en todos los tiempos. Yo creo que en el siglo XVI es una de las grandes figuras, pues comparable a la de Thomas Morley, William Byrd, y en otros campos Francisco Guerrero, Tomás Luis de Victoria y Palestrina. Vamos a escuchar un ejemplo de la obra coral de este compositor inglés, Thomas Tallis, quien muriera un 23 de noviembre del año 1585. Tenemos una conmemoración muy importante este 23 de noviembre. En el año 1863 nace en Popayán Gonzalo Vidal. Gonzalo Vidal nació, sí, en Popayán, como había nacido también Francisco, su tío. Francisco, después de algunas estaciones por algunas ciudades colombianas, Bogotá entre otras, viene a asentar sus reales en esta villa de la Candelaria y tiene realmente una acogida magnífica. Francisco Vidal tuvo inmediatamente gran número de alumnos y tuvo pues mucha actividad. Esto indujo a su sobrino a venirse a Medellín a estudiar con él. En realidad Francisco Vidal era un excelente profesor de música y un magnífico pianista. Gonzalo Vidal vino a estudiar con su tío y se convierte en un antioqueño más, es decir, un antioqueño grande, sobre todo porque su identificación con el pueblo antioqueño fue sorprendente y magnífico a través de la composición de el himno antioqueño, el canto del antioqueño, sobre el poema de Epifanio Mejía. Gonzalo Vidal fue no solamente eso, sino una persona de grandes inquietudes intelectuales. Fue él quien trajo por primera vez a Medellín un equipo, digamos, los elementos para la impresión de música en este pueblo. Y por allá a principios de siglo, hacia el año 1904, cuando se editó una famosa revista, yo creo que la revista más importante que se ha editado en este país en toda la vida, que fue Lectura y Arte. Esta revista tenía, así les cuento como a la carrera, que los colaboradores eran, entre otros, Tomás Carrasquilla, F. Gómez, el caricaturista Rendón, las ilustraciones eran de Francisco Antonio Cano, y en la página central había una composición, generalmente pues de algún compositor importante, editada por Gonzalo Vidal. Maestro, ¿las estaciones que se cantan en Semana Santa son de Gonzalo o de Francisco? Son de Francisco, lo mismo que el Stabat Mater. El Stabat Mater es de Francisco también, del tío, pues. Ya. Vamos a escuchar entonces el himno antioqueño con letra de Epifanio Mejía y con música de este maestro Gonzalo Vidal, nacido en Popayán un 23 de noviembre del año 1863. En el año 1903, también el 23 de noviembre, debuta Enrico Caruso en el Metropolitan de Nueva York. Enrico Caruso es uno de esos fenómenos que convulsionó no solamente la ópera, sino que revitalizó todo el repertorio operático gracias a su voz portentosa y una memoria que yo creo que es de las memorias más prodigiosas que se hayan dado. Enrico Caruso pues preparaba una ópera en cosa de 2 o 3 días, la tenía de memoria, la actuaba, era un tipo infalible, extraño pues porque en realidad era, aparte de eso, era un gran caricaturista. Está recién salida una obra muy interesante, que son las 400 caricaturas realizadas por Enrico Caruso, entre las que incluye algunos autocaricaturas. La aparición de Enrico Caruso en el Metropolitan de Nueva York es precisamente en la ópera Rigoletto de Verdi, y haciendo el papel del conde de Almaviva. La famosa aria del Cuesta o Cuela
del principio del primer acto y la del tercer acto, que es la Donna de Mobile, pues se convirtieron en Nueva York casi que en uno de esos hitos que la gente no se cansaba de oír nunca. Vamos a escuchar, para conmemorar este debut de Enrico Caruso en el Metropolitan el 23 de noviembre del año 1903, precisamente una de estas arias de la ópera Rigoletto, esta o aquella, Questo quella. En 1802 Beethoven estrena Coriolano un 24 de noviembre. Esta obra, en realidad no se trata del Coriolano de Shakespeare, sino el de Collin. Era una de esas obras teatrales un poco del gasto, porque no se podía hablar de una gran obra. Desgraciadamente, no hubo oportunidad de que Beethoven escribiera la música incidental para Coriolano, que hubiera sido muy de su gusto, porque yo creo que es difícil encontrar un carácter más parecido que el de Beethoven y el de Coriolano, dos personas hechas de hierro forjado, pues así, de puro acero, y hubiera sido indudablemente una magnífica obra la musicalización de esta obra, que como les digo era tanto mediocre. La obertura, que es lo único que subsiste, es una muestra de la gran música sinfónica de Beethoven, y tal vez haya que recalcar el manejo de esa tonalidad sombría de do menor que había trabajado también en la Sinfonía número 5. La Sinfonía número 5 es muy contemporánea de esta obertura. La obra, como no era de muchos méritos desde el punto de vista teatral, pues llegó en su declinar al mínimo. Generalmente los empresarios tenían ahí su punto de equilibrio, y cuando el público rebajaba de cierto número, pues ellos simplemente quitaban la obra y ponían otra, porque eso ya era ruinoso. Ese fue el caso de Coriolano, de Collin, que Beethoven le escribió una obertura, no más que la obertura, para la iniciación de la obra, pero que tuvo poca vida en Viena. Escuchemos esta obertura Coriolano de Beethoven, estrenada el 24 de noviembre del año 1802. También el 24 de noviembre, pero en el año 1888, se estrena otra obertura, la obertura Hamlet de Tchaikovsky. Este estreno tiene lugar en San Petersburgo. Cuando hemos hablado tan mal de Tchaikovsky a veces, y es uno de mis pecados, yo reconozco que no he sido así como uno de los grandes apologistas de Tchaikovsky. Hay que reconocer que la obertura Hamlet es una de las grandes oberturas que se han escrito en todos los tiempos. Yo no diría que Tchaikovsky, sino de todos los tiempos. Eso no es ya la obra que precede a una acción dramática, porque en realidad aquí no precede a nada. Es simplemente como una especie de síntesis de una gran obra tremendamente trágica, y donde se entremezclan los elementos más dispares, lo mismo que ocurre con Shakespeare, donde se mueve desde la gran tragedia hasta la comicidad más intensa. Esta cosa la maneja Tchaikovsky de una manera muy fiel en su gran obertura, la obertura fantasía, la llama él, que es Hamlet. Esta obra fue no solamente muy bien aceptada, sino que es una de las obras que permanece en el repertorio como de las grandes oberturas. Tiene sí unas grandes dificultades para las orquestas, generalmente es un motivo de lucimiento virtuosístico para una orquesta el poder asumir en su repertorio una obertura de estas condiciones. Esa obra, la obertura Hamlet, que fue estrenada en San Petersburgo, muy en la época final de Tchaikovsky, es en realidad muy similar en cuanto a las intenciones a lo que fue Manfredo de Robert Schumann. Escuchemos esta obertura Hamlet de Tchaikovsky, estrenada el 24 de noviembre del año 1888. Finalmente, maestro, conmemoremos este 24 de noviembre el nacimiento de Alfredo Kraus en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1927.
Alfredo Kraus es uno de los grandes tenores que España le dio al mundo en esta época. España no ha sido siempre muy generosa por lo menos en grandes voces, y yo creo que desde la aparición de Manuel García a mediados del siglo pasado no ha habido una interrupción en los grandes nombres de las voces en España. Alfredo Kraus es tal vez uno de los más consolidados, de los más exquisitos intérpretes de la ópera. No es tan famoso como algunos otros, porque no se ha dispersado en todos los géneros. Tiene sus óperas y dentro de ese restringido repertorio las hace excepcionalmente bien. Alfredo Kraus es uno de esos tenores verdaderamente notables. Maestro, el 25 de noviembre en el año 1787 nace Franz Gruber en Unterweisburg. Este es un pueblecito cerca de Inn, en Austria. Franz Gruber es un músico muy famoso, y como músico pues es muy famoso, pero no quiere decir esto que sea un gran músico ni un gran compositor. Tuvo una actuación que es una de las anécdotas más bellas de la música navideña, y fue el que, ayudando como reemplazo del organista en el pueblecito de Oberdorf, cerca de Salzburgo, en el año 1818, pues se descompuso el armonio no sonaba, se le rompió el fuelle, y hubo necesidad de suplirlo de alguna manera para los villancicos de la Navidad. Un amigo de él, Joseph Mohr, que era un poeta, le hizo un texto, y ambos hicieron un villancico que acompañaron con una guitarra, y que ha llegado a ser la más popular de las melodías navideñas, el Stille Nacht, el Noche de Paz. Bueno, pero a ver, maestro, sobre ese Noche de Paz, compuesto por Gruber, hay una anécdota que tal vez en otro programa usted en la emisora hacía referencia, y que es coincidencial, 100 años después, entiendo, de Mozart haber compuesto una melodía muy parecida, y también cerca a Salzburgo, es decir, el Mozart en Salzburgo y Gruber cerca a Salzburgo. Es coincidente el hecho de que la obra de Mozart se inicia con las mismas notas que posteriormente Gruber compuso para su Noche de Paz. Es cierto, en realidad el divertimento en fa mayor para vientos de Mozart se empieza con la misma frase con que empieza el Noche de Paz. Ahora, yo no creo que haya un plagio ni cosa parecida, sino que en realidad Gruber vivía inmerso en ese mundo musical de Salzburgo que estaba saturado de Mozart. Es que en realidad la presencia musical de Mozart en Salzburgo es muy grande, y es imposible que una persona con sensibilidad musical no se vaya impregnando insensiblemente, involuntariamente, de esa maravillosa fuente que es la música mozartiana. Y por eso hay algunos dejos mozartianos que en cierta forma pues le aumentan el encanto, sin poderlo culpar de imitación o de plagio, porque bueno, imitar a Mozart no es pecado en música, y ni copiarlo, pero en realidad Gruber no copió a Mozart, sino que realmente por coincidencia surge que la misma frase con que se inicia el Noche de Paz es la misma frase con que se inicia el divertimento en fa mayor, que es para 6 instrumentos de viento. Entonces le propongo que presentemos primero el comienzo de este divertimento para vientos de Mozart, y posteriormente la tradicional melodía del Noche de Paz de Franz Gruber. En 1910, el 25 de noviembre, Sergei Rachmaninoff estrena la liturgia de San Juan Crisóstomo en Moscú. Esta liturgia fue escrita a una gran velocidad. Las obras corales de Rachmaninoff fueron hechas de una manera casi precipitada y por exigencias de urgencia. Sin embargo, es una de las obras más sólidas y más maduras de toda la música coral rusa. El señor Rachmaninoff tenía una extraña habilidad para la composición vocal, y la trata precisamente dentro del sistema tradicional de los músicos rusos. La música ortodoxa rusa
utiliza no voces femeninas, sino voces de niños y voces de adultos, pero también adiciona como voces especiales voces de ancianos, que son muy graves, y algunos de esos bajos que tienen pues tradicionalmente los rusos, que son esos bajos georgianos, que son de lo que se llama en el argot allá como bajos pedales, bajos de notas supremamente graves, y con ellos se hace un trabajo, digamos, de duplicación de el coro masculino por el coro infantil, es decir, que todas las voces están marchando en octavas, lo que le da una cierta sensación de órgano en la parte instrumental. Claro está, estas obras son absolutamente a capela, es decir, sin intervención ninguna de instrumentos, pero la sensación es casi sinfónica. Esta es una de las más grandes obras que haya compuesto Rachmaninoff, sobre todo porque es una de las obras más serias. Tal vez las sinfonías y las obras corales, las liturgias de San Juan Crisóstomo, que son dos, sean tal vez de las obras más profundas y, digamos, más serias de Sergei Rachmaninoff, porque en ciertos momentos de sus conciertos o de sus obras de piano, pues se excede en el virtuosismo y trata más bien de impresionar. En estas obras no. ¿Por qué a San Juan Crisóstomo? Ese es uno de las grandes festividades de la Iglesia Ortodoxa rusa, y en realidad San Juan Crisóstomo es el santo del 27 de enero. Es precisamente por eso Mozart se llamaba Juan Crisóstomo Wolfgango Amadeus, y también se llamaba Juan Crisóstomo aquel músico español genial al que llaman el Mozart español, que fue Juan Crisóstomo Arriaga. Arriaga nació curiosamente también un 27 de enero, y a los 50 años exactamente, es decir, el día en que Mozart hubiera cumplido los 50 años, si hubiera vivido, ese día nació Juan Crisóstomo Arriaga. ¿Por eso le decían el Mozart español también? No, porque era realmente genial. Ese tipo a los 13 años escribió una ópera, Los Esclavos Felices, que fue una ópera sensacional, y el Cascarrabias de Luigi Cherubini, que no era persona contentadiza ni que se satisficiera con cualquier tontería, consideró que era el muchacho más talentoso que había pasado por el Conservatorio de París. Este muchacho escribió una serie de cuartetos que todavía hoy se tocan y se graban con mucha frecuencia, precisamente porque tienen un carácter de fluidez y de manejo del diálogo instrumental que es realmente mozartiano. Y este Juan Crisóstomo de Arriaga, al igual que Mozart, es otro de los elegidos de los dioses. Joven también murió. Ah, sí, eso es una a los 21 años. Se cumple, iba a cumplir 20. Yeah. Iba a cumplir 20. En realidad, sí es uno de esos, se cumple la norma de por lo menos el dicho de los griegos, los elegidos de los dioses mueren jóvenes. Este repitió esa premonición, esa circunstancia. Bueno, hablábamos de la liturgia de San Juan Crisóstomo de Sergei Rachmaninoff, estrenada un 25 de noviembre de 1910, obra de la cual extractamos una de sus partes para presentarla a nuestros amigos oyentes. Pasemos, maestro, al día 26 de noviembre. Hay un acontecimiento, la muerte de Claudio Monteverdi en Venecia en el año 1643. En realidad, Claudio Monteverdi es una de las figuras más importantes de toda la música italiana de todos los tiempos. Yo diría que es una de las figuras grandes que ha habido en la música total. Es decir, si se busca el músico más importante de Italia, que es una hazaña ya, hay que poner de todas maneras entre los 2 o los 3 primeros, estará indudablemente Claudio Monteverdi, y con el agravante de que es un músico genial en campos supremamente distintos. Monteverdi es un genio en la música teatral, es casi uno de los responsables de la gran ópera italiana. Es decir, de no ser por Monteverdi, probablemente la ópera italiana no hubiera pasado de ser una extravagancia y un juguete, pero Monteverdi le da esa categoría que va a tener la ópera italiana del siglo XVII a partir de su Orfeo del año 1608. Después de eso, hay unas actividades que son también muy importantes entre los madrigalistas italianos,
que los hubo por miles y que fueron famosísimos muchos de ellos, es decir, hablando de Marencio, de Pittoni, de todos los grandes polifonistas del 16, de todas maneras el gran polifonista es en el madrigal Claudio Monteverdi. Sus colecciones, sus libros de madrigales son verdaderamente obras monumentales. Los 8 libros de madrigales plantean inclusive problemas de manejo de la tonalidad y de la disonancia que son mucho más modernos que obras de 50 o 100 años después de Monteverdi. Y en el campo de la música religiosa no se puede olvidar que él fue precisamente el maestro de capilla de San Marcos en Venecia, y por sus manos pasaron pues nadie menos que Heinrich Schütz, que después fue maestro de Hassler, quien fue maestro de Pachelbel, quien fue maestro de Juan Cristóbal Bach, quien fue maestro de Juan Sebastián Bach. Esta línea directa yo creo que es una aristocracia dentro de la música, y en realidad pues Monteverdi no salió de la nada, porque en Venecia pues sí había una gran música cuando llega Monteverdi, pero de todas maneras el estar en la línea directa de esta aristocracia musical pues no deja de ser una cosa importantísima. Yo creo que las obras religiosas de Claudio Monteverdi seguirán siendo por mucho tiempo de las obras más maravillosas que se han hecho en música religiosa. Se comenta, por ejemplo, una anécdota de un señor, este señor Chagin, que era un prófugo de la isla de la isla del Diablo. Le preguntaban sobre sus sentimientos religiosos. Él dijo que él nunca había sabido qué era eso, que él no había tenido ninguna formación, nadie lo había educado, nadie le había enseñado qué era la religión. Él había estado dedicado a otras actividades como asesinar y robar, y decía que a pesar de todo, cuando él escuchaba las vísperas de la Beata Virgine de Claudio Monteverdi, sentía un profundo estremecimiento interior. Yo creo que hay algo, es decir, es una música verdaderamente estremecedora y profunda, y esta fue una de las 3 actividades, es decir, en Claudio Monteverdi se reúnen no uno, sino 3 genios al mismo tiempo. Vamos a escuchar precisamente, maestro, de Claudio Monteverdi, una selección de esta obra a la cual usted hacía referencia, Las Vísperas de la Beata Virgine. En el año 1887, Tchaikovsky estrena Suite Mozartiana en Moscú. Esta Suite Mozartiana es en realidad una interpretación sinfónica de algunos trozos de Mozart. No es invención melódica de Tchaikovsky, sino que él toma 4 partes de 4 obras, entre ellas el famoso Ave Verum de Mozart, y los hace en forma de una pequeña suite. Era una costumbre, una sana costumbre que tenía Tchaikovsky, sobre todo para no perder su visión musical refinada, el hacer con su hermano Modesto. Cada 2 años hacían una sesión como una especie de ejercicios espirituales, y tocaban a cuatro manos o a 2 pianos toda la obra de Mozart. Él conservaba, ellos tenían la transcripción para 2 pianos de toda la obra mozartiana, y la tocaban de cabo a rabo. Esto les tomaba a ellos 2 o 3 meses, pero después de esto decía Tchaikovsky que estaba en las mejores condiciones para poder escribir. A esto se deba tal vez el acertado tratamiento que tiene lo mozartiano en manos de Tchaikovsky. Hay otros compositores que han hecho obras similares, por ejemplo, está la Escarlatiana, está la Chopiniana. Sí, hay otra, inclusive Pablo de Sorozábal hizo en España una victoriana, con obras de Tomás Luis de Victoria, que es muy curioso porque tratándose de música polifónica, de la seriedad de la música de Victoria, pues es muy extraña, pero es muy bien hecha, en realidad es muy bien tratada la suite. Esta Respighi hizo muchas obras por este estilo, por ejemplo la famosa suite de los pájaros, que son obras de distintos compositores del barroco, tratados con una instrumentación modernizada, y
pues recordemos también a Joaquín Rodrigo, quien toma algunas de las canciones del siglo XVI español y les da un matiz moderno que las hace realmente encantadoras. Vamos a escuchar, maestro, una selección de esta suite mozartiana compuesta por Tchaikovsky y estrenada en 1887, un 26 de noviembre. En 1963 muere Amelita Galli-Curci en La Joya, California. Esta cantante fue, pues yo creo que de las cantantes más famosas en los primeros siglos, aún en nuestro medio, y no porque hubiera estado aquí en estos, pues no porque hubiera cantado en estos lugares de América, ella recorrió realmente todo el mundo, sino porque fue de las primeras sopranos que disfrutó de la gloria que daba la grabación del disco. Los discos de Amelita Galli-Curci llegaron a todos los rincones del mundo y se puede decir que Amelita Galli-Curci era una persona, era una voz familiar en todos los lugares donde llegó aquel trasto que era la famosa Victrola con su corneta, y gracias a este invento, pues las versiones de la Galli-Curci, que no eran en realidad versiones de óperas enteras, porque esto era una hazaña que todavía la grabación no había intentado, pero sí arias famosas de las grandes óperas de Bellini, de Donizetti, de Rossini, de Verdi, pues fueron hechas por la Amelita Galli-Curci. En las reconstrucciones modernas y las versiones que se han hecho ahora, reprocesándolas para el disco compact, pues se ha logrado limpiar el sonido de tal manera que pues no queda sino lo absolutamente musical. Pero en ello se nota una sonoridad que es muy especial, y es que como la grabación debía ser hecha a través de una corneta, en la misma forma en que se oía, en la misma forma se grababa, es decir, un gran pabellón frente al cual se cantaba, accionaba una pequeña membrana donde estaba fijado una especie de troquelito o de taladro que se movía por la vibración de la membrana y iba dejando un rastro en una cera blanda, y era pues en realidad el principio de la captación del sonido. Esto pues era muy elemental, y entonces se necesitaban a veces en esos instrumentos que tuvieran una potencia bastante grande. Era por eso por lo que se utilizaba la tuba, por ejemplo, como bajo, y no solamente en los de Amelita Galli-Curci, en nuestros bambucos y pasillos de principios de siglo, de la primera década del siglo, nosotros escuchamos estos discos hechos precisamente con una tuba, porque ese era el sonido que podía fortalecer un bajo, y se oyen bastante bien. Es una disposición un tanto extraña, donde a veces había una flauta, una tuba y de pronto un clarinete y la voz. Eran unas instrumentaciones extrañísimas, pero que daban un buen resultado. Así son las grabaciones de la mayoría de las arias de la Amelita Galli-Curci, pero de todas maneras son muy bellas, porque uno escucha ahí esas grandes romanzas bellísimas, acompañadas por una bandita, una pequeña banda. Vamos a escuchar una selección interpretada por esta extraordinaria soprano Amelita Galli-Curci. Maestro, Mijael Glinka estrena Ruslan y Luzmila el 27 de noviembre del año 1842. Esta fue una ópera a la que él le puso mucho interés y en la que tenía centradas todas sus esperanzas, como se dice. La primera obra que lo había hecho famosísimo, que fue La vida por el zar, lo convirtió de repente en uno de esos prohombres, casi en una gloria nacional. Pero cuando compone Ruslan y Luzmila, que es tal vez su obra maestra, el público no la comprendió, y esto fue motivo de gran angustia y de mucho sentimiento para Mijail Glinka. Él era discípulo de John Field, aquel famoso músico escocés irlandés, que después de haber caminado y rondado por toda Europa, se fijó en Rusia y se dedicó pues a hacer música, a dar clases y a tomar vodka, porque lo hacía muy bien para eso. De todas maneras, los estudios de Mijail Glinka se dirigieron
principalmente hacia el piano y hacia la música, pero no era como correspondiente a un muchacho de buena familia el dedicarse a ejercer la música directamente, y por eso trabajó como funcionario en el Ministerio de Comunicaciones en San Petersburgo. Eso era un vicio de los rusos, que debían estar en algún momento en un puesto oficial. Después viajó por Europa, pero muy largamente, y ese viaje pues cubrió lugares muy distantes: Nápoles, en Viena estuvo largo tiempo, en Berlín, estuvo en España, escribió una obra maravillosamente bien ambientada, como es Noche en Madrid, que es una jota aragonesa, pues que ahí se la quisiera cualquier español. En todo caso, su aspiración y su preocupación fundamental era la ópera, y tenía dos asesores, dos grandes amigos, y dos amigos grandes también, que se llamaban Pushkin y Nikolai Gogol. Estos dos grandes maestros del teatro ruso, los más grandes nombres del teatro ruso, fueron casi sus asesores para escribir esta ópera, que fue aclamada pues posteriormente, y que se le considera sin lugar a dudas la más grande de todas las obras escritas en la época anterior a la del grupo de los cinco. Mikhail Glinka fue para todos los músicos rusos siguientes, fue más o menos como un dios, como un punto de referencia, un punto de admiración. La obra no es muy numerosa, no es una de esas obras abundantes ni de muchos opus, sino de muy pocas, pero muy certeras, y muy obras siempre de gran calidad, como es el caso de Ruslan y Ludmila, estrenada en el año 1842. Fue estrenada en San Petersburgo el 27 de noviembre, como usted dice, en 1842, y vamos a presentar una selección de esta ópera en su obertura, Ruslan y Ludmila. Hay otro estreno muy importante también para la música en el año 1896 en Frankfurt, Alemania. Richard Strauss estrena el 27 de noviembre Así hablaba Zaratustra. Así hablaba Zaratustra es uno de los poemas sinfónicos de Richard Strauss, en los que, más que pretender hacer filosofía musical, él toma un tema que es muy sugerente y que lo maneja con una propiedad extraordinaria. Esto le da oportunidad de lucir su mayor cualidad, que fue la de orquestador. La orquestación de Richard Strauss es, sin lugar a dudas, lo más maduro que se produce en la orquesta moderna, y casi que con una maestría innata, porque Richard Strauss, en su primera juventud, es cuando compone los 4 grandes poemas sinfónicos, que son indudablemente obras maravillosas de la música instrumental. Hay que añadir también que Richard Strauss intentó ponerle un programa, o repartir un programa, el programa que afortunadamente después retiró, en el que se hacían algunas alusiones a ciertos momentos de la música, coincidiendo con momentos de la obra de Nietzsche, pero finalmente descartó todo esto, es decir, simplemente dejó ese título que es muy sugerente y una música que es verdaderamente maravillosa. Escuchemos la parte inicial de Así hablaba Zaratustra de Richard Strauss. Finalmente, maestro, destaquemos el 27 de noviembre del año 1869 el estreno de Romeo y Julieta de Tchaikovsky. Esta obra, que es de las obras verdaderamente notables de Tchaikovsky. Tchaikovsky hizo unas cosas espantosas de pronto, y andaba siempre en grandes altibajos. Yo creo que este es uno de los altis, es de uno de los momentos verdaderamente supremos en la producción de Tchaikovsky. Romeo y Julieta no es exactamente un poema sinfónico, él lo llamó obertura fantasía, y yo creo que vuela tan alto que no se refiere a ninguna, es decir, a ningún episodio de la tragedia de Shakespeare, sino más bien al espíritu general que flota alrededor de la obra, que es una especie de mezcla de tragedia, de muerte y de amor, es decir, todos los sentimientos están entremezclados de una manera verdaderamente maravillosa y con un buen gusto exquisito. Sobre Romeo y Julieta se han hecho también, por vicio más bien, adaptaciones de ballet, es decir, los rusos han bailado todo lo que hizo Tchaikovsky, yo creo que hasta la Patética, y esto pues yo creo que se sale un poco de la música
es especialmente escrita para el ballet, porque en el ballet la predominancia es lo rítmico, lo que sea danzable, y Romeo y Julieta es una de esas obras para meditar y para degustar en la mayor intimidad. Es indudablemente una de las más logradas producciones de toda la música que escribió Piotr Ilich Tchaikovsky. Y esta es la música de la obertura Fantasía Romeo y Julieta de Tchaikovsky, obra estrenada el 27 de noviembre de 1869. Y en esta forma, amigos oyentes, concluimos por hoy el programa Efemérides. Al maestro Rodolfo Pérez González, nuestro agradecimiento por su presencia en Radio Bolivariana.